Aquel parque. Hace tiempo hubo un caso que hasta el día de hoy me hace tener pesadillas. Soy Federico y lo que les contaré sucedió un junio del 2015 cuando recién llevaba un año en este trabajo. En ese momento se reportó la desaparición de un niño, de la edad de 10 años de nombre Fabián. La última vez que se le vio, estaba yendo con una sombra hacia el parque. Como era de suponer, lo primero que se pudo sospechar era un secuestro, y a los padres no le dimos mucha esperanza, sobre todo porque en esa zona últimamente había mucho desaparecido. Nos hacía falta gente y por eso me mandaron a mí a ese caso. Era peligroso, pero aún así lo acepté, junto con mi compañero de nombre Andrés. En principio comenzamos investigando esa zona, buscando alguna pista, sobre todo indicios de si ya había dejado el cadáver por algún lugar. Pero lo único que logramos encontrar fue el tenis de algún niño. Para saber si era el de Fabián, fuimos con su familia, a lo cual confirmaron que era de su hijo. En ese momento pensábamos que tal vez tendríamos pistas, pero al ver lo que había dentro del calzado, se nos heló la piel, puesto que había un líquido negro que desprendía un hedor putrefacto. Al sacar todo lo que había dentro de aquel tenis, nos encontramos con algo aún más fuerte, pues este contenía 2 ojos de un tono café, pero estos ojos no eran humanos, sobre todo por el pequeño tamaño que tenían. Parecía una canica, y lo peor fue cuando sentí cómo nos observaba, pero asumí que era producto de mi imaginación y cansancio. Después de eso encontramos algunos objetos más, como pedazos de tela, algunos cabellos, pero lo más extraño es que aparecían en el mismo lugar. Era como si la persona que cometió el delito, simplemente estuviera jugando con nosotros. Aún así, decidimos quedarnos en la zona una noche para ver si lográbamos ver algo. Fue a eso de las 2:23 de la madrugada que logramos ver una sombra, y justo estaba un niño. En principio pensamos que era otro, así que decidimos tratar de parar a aquel sujeto. Mi compañero se acercó por el lado derecho y yo por el izquierdo, y al llegar y ver al niño mi cuerpo dejó de reaccionar. Ese niño me miraba como si no pasara nada, sus ojos miraban fijamente donde estaba yo, y poco a poco esbozó una sonrisa, lo cual dejó ver aquellos dientes llenos de sangre, y poco a poco todo su rostro comenzó a deformarse, y terminé siendo agarrado por algo, pero al darme la vuelta, yo recibí un golpe en la nuca. Desperté y no veía nada, parecía que tenía vendados mis ojos, pero lo que sentía en mi cara era algo duro y frío. Tenía atadas mis manos y solo lograba escuchar voces de niños y también esa voz, una voz que me daba escalofríos, además que se escuchaba como si estuvieran 2 personas hablando al mismo tiempo, pero diciendo las mismas palabras. Tenía miedo, pero también estaba algo confundido, pues no podía entender qué era lo que estaban hablando, así que solo me quedaba estar ahí escuchando algo inentendible para mí. Después de un rato que estuvieron hablando, uno de los seres se acercó a mí, y me tomó del brazo para levantarme. Sentí esas manos heladas, y no solo eso, sus uñas eran largas y filosas. Eso no era humano, es lo primero que pasó por mi mente. Me aterraba el imaginarme qué es lo que tenía enfrente, y por qué había tantos niños aquí. Después de un rato cargándome, me dejaron en algún lado, un lugar frío, y también se sentía terroso, y el olor a sangre inundaba el lugar. Se escuchó que cerraron la puerta, y fue en ese momento que comencé a tratar de desatarme, pero de pronto aquel lugar comenzó a sentirse húmedo, para de inmediato escuchar cómo agua caía. Era obvio que buscaban, así que tuve que arreglármelas para cortar lo que me sujetaba en mis piernas y luego intentar con mis manos. Lo logré a duras penas, ya cuando el agua me llegaba arriba de la cintura, pero cuando intenté quitarme lo que tenía en los ojos, no podía. Pensaba que con el agua podría quitármelo, pero aún así era imposible, y cuando logré sacar un pedazo de la parte de mi ojo derecho, el dolor fue insoportable. Cuando vi aquel cacho que saqué me di cuenta que mi piel estaba pegada, entonces toqué la zona del ojo y sangre salía. Aún así tuve que soportar el dolor, aunque lo bueno es que ya podía ver algo. Afortunadamente no me lastimé el ojo, solo la piel de alrededor. El lugar era oscuro, pero se alcanzaba a ver cómo había huesos por todos lados y todo el lugar era terroso. También vi el lugar de donde venía el agua, era un tubo pequeño, por eso tardó tanto en llenarme a la cintura a pesar de que la habitación no es muy grande.
La puerta era pesada, pero se podía abrir, puesto que no tenía seguro ni nada. Al momento de salir, me topé con un pasillo y varias puertas iguales a las mías. Al abrirlas salía un montón de agua y cuerpos de gente de más de 20 años. Todos los cuerpos tenían como mucho apenas 3 días que estaban ahí. Pero, aunque quería saber más, tuve que retirarme rápido del pasillo, pues a lo lejos se escuchaba a alguien tarareando. Al salir del pasillo me encontré con una habitación alumbrada, donde había mucho de aquella sustancia que estaba en el calzado del niño, al igual mi rostro está lleno de esto. La diferencia es que el de mi rostro fue puesto reciente, y probablemente se vaya saliendo solo pasando el tiempo. Aún así, esa zona tenía mucho de esa cosa además de algunas notas, y libros. Todo relacionado a un experimento con niños. No tenía mucho tiempo para leer en ese momento y además era incómodo pues, aunque ya podía ver, no veía al 100%, sobre todo porque todavía un cuarto de mi ojo estaba con esa cosa. Decidí tomar las notas y algunos libros, y pronto escuché otra vez a aquel ser hablando con alguien y seguía sin entender qué era lo que estaban diciendo. También logré ver a aquellos niños, pero estos ya no parecían humanos, se sentía algo raro el verlos, solo sentía un extremo peligro al estar cerca de ellos. Simplemente decidí buscar otro lugar y salir de ahí. Al encontrar una supuesta salida y abrir la puerta lo único que veía era un bosque inmenso, y era de noche. Pero ese bosque, fue un infierno absoluto. Al momento de salir del lugar desapareció misteriosamente y de pronto comencé a escuchar a lo que parecía una niña. De pronto sentí un aire y de inmediato un corte en mí, el cual en su mayoría fue bloqueado por aquella cosa que tenía en la cara. Al mirar quién lo había hecho, era una niña, pero esta tenía un aspecto terrorífico, bocas por todos lados, en la mitad de su cuerpo, y ese ojo rojo mirándome. Pero solo fue en un instante, ella se lanzó contra mí y logró dar en mi costado izquierdo, la sangre salió de inmediato y fue cuando caí en un hoyo bajo el suelo, y justo estaba una puerta. Al entrar, volví a aquel lugar donde estaba antes. Pero ahora estaba por otro lado, había una habitación y un hombre sentado viendo aquella televisión. Aunque la televisión estaba con ruido, pero aún así decidí simplemente salirme de ahí. Otro pasillo, igual con habitaciones pequeñas, las cuales era probable que fueran igual que de donde salir. Seguí caminando y entonces me encontré con un tipo bastante grande. Este paso de largo pero su aspecto daba miedo, no era para nada humano, y aún no sé por qué decidió ignorarme. Al final logré salir del lugar, apenas con fuerzas para caminar, me sentía ya mareado y frío. Al lograr salir aparecí fuera del parque, y varias policías estaban ahí. Al verme salir de la nada, muchos se asustaron, pero al reconocerme me dieron atención médica rápido. Lo que tenía en el rostro fue difícil de quitar, pero al final lograron quitarlo, aunque sí me lastimaron un poco los ojos. Parte de las notas terminaron manchadas de sangre, pero en su mayoría se podían leer, y pudimos saber qué era lo que sucedía. Aunque decidimos ocultar la verdad, y solo decir que era un asesino serial, el cual era muy difícil de encontrar. Para resumir, ese sitio no es de nuestro mundo, pero roban niños de otros lados para hacer experimentos en ellos, terminando por ser monstruos. También se menciona que el alma de aquellos niños ya no existe, así que son insalvables y aunque pudieran salvarse, aquel sitio es imposible acceder de manera normal. Además, que todos los tipos que hay en aquel lugar, son seres que están más allá de nuestra comprensión. Lo último que se menciona es que todos los adultos que logran llegar son ahogados en habitaciones, y solo pocos han logrado salir de aquella habitación, pero son asesinados al olerlos fuera de las habitaciones. Ahí es donde entra el punto clave de por qué sobreviví cuando me encontré con aquel sujeto que estaba en el pasillo. El olor que desprende el lugar es de sangre, y yo fui herido por la niña de aquel bosque, lo cual habrá hecho que no me pudiera oler aun cuando estaba al lado suyo. Aunque también se menciona que los que logran salir de aquel lugar son llevados a un mundo al azar. Y ahí me di cuenta que corrí con demasiada suerte, pero, aunque sepa todo esto y mis compañeros de trabajo y policías me crean, todos llegamos a la conclusión de que no podríamos hacer nada, por lo cual al final se decidió clausurar aquel parque.